Vamos a abordar el dibujo de la pieza que tenemos en la pantalla, en la que se puede observar que es una llave que inicialmente lo que hay que tener presente es que las cotas están expresadas en milímetros a efectos de las unidades de nuestro archivo de trabajo, y que las dimensiones en las que se puede inscribir este dibujo, por un lado, si observamos en horizontal, serían 180 esta dimensión. Luego, teniendo en cuenta los valores de los radios, podríamos hablar de unos ejes auxiliares de unos 220 en sentido horizontal, y en sentido vertical pues en torno a los 40 centímetros aproximadamente. Pasaríamos a elaborar. En ajustes archivo de diseño veríamos que las unidades de trabajo son los milímetros. Elegimos una simbología, en este caso va a ser de los ejes, y trazamos una línea que decíamos de un valor en torno a los 220. Anclamos la dirección de trazado horizontal, introducimos 220, ajustamos la pantalla y trazamos unos ejes verticales de aproximadamente pues unos 40. A partir de ahí, recordemos que tenemos que hacer un trazado de líneas paralelas a esta vertical que hemos trazado inicialmente, a 31, 123 y 26. Luego, trazar paralelo, primer valor 31, segundo valor 123, tercer valor 26. Realizado este trazado, que tenemos estas líneas auxiliares, a 31, 123 y 26, trazaríamos estos ejes que forman 15 grados con la horizontal en sentido ascendente y en sentido descendente. Luego cogeríamos la herramienta trazar línea, pasamos a coordenadas polares. Como vamos a meter el ángulo polar para los 15 grados con la horizontal, tengamos presente que estos 15 grados se refieren con la parte positiva del eje X. Luego serían realmente 180 menos los 15 serían 165 en cuanto a esta dirección, y en cuanto a la dirección en este sentido serían menos 15. Ajustamos pantalla, podemos extender esta línea auxiliar un poco más. Iniciamos el trazado de cada una de las cabezas de la llave. Si observamos, vamos a hacer primero la parte de la izquierda. La curva, el centro de esta curva es la intersección con el eje vertical y horizontal, y de un valor 32, y en este caso también un valor de 32, y la apertura de la llave es de 24. Pasamos a trazar con trazar paralelo. Como el ancho de captura de la llave es de 24, trazaríamos 12 hacia un lado y hacia otro. Cambiaríamos la simbología y pasaríamos a trazar los arcos de radio 32 de centro a la intersección del eje vertical y horizontal. Cambiamos la simbología Una vez que tenemos esos arcos de radio 32, empleamos la herramienta recortar intersección y pasamos a ejecutar este arco. Este arco es de radio 15. Para situar este centro podríamos coger las líneas que unen estos extremos y trazar paralelo 15.
para hallar el centro. Trazaríamos entonces un arco que es de radio 15 de este centro, valor 15, este centro, y trazaríamos. Ya borraríamos la recta auxiliar que nos ha servido para localizar centro, uniríamos hasta vértice, el arco y las líneas rectas, y una vez que tenemos esto trazado, procederíamos a trazar estos arcos de radio 13 y de radio 17. Para trazar estos, inicialmente, como se sitúan el punto a una distancia de 22, podríamos coger y trazar paralelo a 11 desde el eje de simetría, y recortar estas líneas. Recortaríamos estas líneas, podríamos hacer con unir a intersección, con el objeto de hallar ahora el centro mediante una extensión. Observemos que los radios están por un lado a 13 y a 17. Luego, una vez que hemos trazado este segmento auxiliar, daríamos extender línea, pero con valores concretos, que serían 13 en este sentido y 17 en la parte inferior. De esta forma localizamos los centros. Tenemos entonces los dos centros de los arcos 13 y 17. Conocidos estos centros, podemos trazar esos arcos. De radio 13 en la parte superior, el centro sería este punto de radio 13 y de radio 17 en la parte inferior. Vamos a acabar en ese punto. Y radio 17. Y una vez que tenemos estos arcos, observemos que tenemos un acuerdo circular entre este arco de radio 32 y este de radio 13, de valor en la parte superior 23 y en la parte inferior 26. Pasaríamos a realizar el filete circular. Hemos dicho de radio 23 en la parte superior, 23, truncando, ambos, y 26 en la parte inferior. Tenemos entonces la cabeza de la llave de la izquierda. Pasaríamos a ejecutar la parte de la derecha. Damos el ancho de apertura, que serían los 22, mediante trazar paralelo al eje a 11 y 11, y posteriormente la circunferencia de radio 30, que está centrada en la intersección del eje vertical y horizontal. Luego 11 en paralelo,
cambiaríamos la simbología a línea continua, grosor 1, y un arco de radio 30. Luego radio 30, realizamos este arco, y de radio 30 y realizamos este arco. Cambiamos la simbología de la apertura de la llave, empleamos recortar intersección para unir y recortar los sobrantes de ese acuerdo, y al igual que antes, esta circunferencia que es de radio 15, aquí hay otra circunferencia de radio 15, entonces trazaríamos una recta auxiliar uniendo estos puntos al objeto de trazar paralelo 15 y situar el centro de ese arco. Obtenido ese centro, pondríamos arco de radio 15, concentro este punto y eliminaríamos las líneas auxiliares que nos han servido para el trazado de este arco. Recortaríamos a intersección y vamos a trazar, al igual que hicimos en el caso anterior, estos arcos de la otra parte de la cabeza de la llave, que son arcos de radio 15 y de radio 11, y aquí hay una anchura de 20. Entonces trazamos paralelo a 10 desde el eje, recortaríamos a intersección como hicimos antes, al objeto de poder situar después los centros, y vamos a prolongar para sacar estos centros 15 en la parte superior y 11 en la inferior. Luego cogeríamos la herramienta extender, 15 en la parte superior, este segmento, situamos un centro, y 11 en la parte inferior, si no recuerdo mal, 11 y 15. Bien, situado esto, podemos situar esos arcos. Hablamos de un arco de radio 15 de este centro y de radio 11. Hay que dar a Enter para introducir el valor. Una vez que tenemos estos arcos, vamos a realizar el acuerdo. Observemos que hemos trazado el arco de 15, radio 15 y radio 11, y que tenemos un acuerdo circular en la parte superior de 24 y en la parte inferior de 22. Cogemos la herramienta filete circular, radio 24 en la parte superior, truncando ambos, y radio 22 en la parte inferior. Realizado esto, ya tenemos las dos cabezas de las llaves. Tenemos ahora si observamos la imagen, vamos a poner la escala 1 a 100, dos líneas que son tangentes a estos arcos, esta línea superior y esta línea inferior. Entonces cogemos la herramienta poner línea, trazamos la tangente en un caso y en el otro caso, y ya tendríamos el cuerpo de la llave. Terminado el cuerpo de la llave,
tenemos que tener en cuenta de que cualquier pieza se evitan las aristas vivas, porque las aristas vivas son puntos de rotura, y todo punto de rotura irregular es un punto de deterioro del material de una llave. Entonces hay una serie de redondeos en todas las esquinas de 1 milímetro en este caso y 2 en la parte interior, que procederíamos a realizarlos. Filete circular, truncando ambos de radio 1 para estas aristas, y de radio 2 para las partes interiores de la llave. También una arista en la parte interior es una zona de depósito de suciedad y polvo que puede crear pues posteriormente procesos de oxidación que no son deseables. Entonces, en la medida que eliminamos ese tipo de arista, el material tiene mayor durabilidad. Ya tenemos el cuerpo de la llave. Obtenido el cuerpo de la llave, hay una parte que se puede observar, que es el cuerpo que está moleteado al objeto de que tenga una mayor facilidad para el agarre, y esto está limitado por unas curvas de cabecera de radio 45 y de radio 30, 45 en izquierda, 30 en derecha. Entonces vamos a proceder a ejecutar ese trazado. Es un filete circular, pero en este caso el radio es 45 por un lado, no se trunca para recortar. Tocamos entonces estos acuerdos. El otro radio era 30, luego cambiamos a 30, ya tendríamos la parte del cuerpo de la llave que tiene un rebaje para aligerar el peso en la parte central, como se puede observar por esta sección, este rebaje, que tiene una anchura de 8. Luego, para realizarlo, procederíamos a trazar paralelo a una distancia de 4 hacia arriba del eje y hacia abajo, y para hallar el centro del arco de la zona del rebaje trazamos de nuevo 4. Vamos a trazar un arco con método centro, inicio y fin. Cambiaremos el sistema de cazado, que sería el múltiple. Trazamos el radio no es fijo. Ya nos basta editar un par de líneas cambiando los atributos, de las cuales tenemos que recortar el sobrante. Podemos hacer una selección múltiple de los dos arcos, pulsando control y seleccionándolos, y posteriormente ir a la herramienta de recorte para eliminar los sobrantes. Realizado esto, solo nos quedaría el realizar con la simbología de puntos el moleteado que corresponde al cuerpo de la llave. Ya tenemos el rebaje, y entonces para realizar ese sombreado, es un sombreado con patrón, lo primero que tenemos que hacer es crear unas líneas unas poligonales continuas con la herramienta crear forma poligonal continua de las partes que limitan la zona de sombreado. Entonces seleccionamos creando una entidad continua, por un lado la parte exterior y por otro lado la parte interior. Una vez que tenemos estas superficies continuas, podemos crear los huecos. Hay una herramienta que es agrupar hueco. Nos basta entonces tocar la exterior y tocar la interior para crear esos huecos. Observemos que si nosotros ahora
intentamos seleccionarlo, esto es una única entidad. Vamos a realizar no un rayado, vamos a rellenar área con patrón. Para rellenar área con patrón, lo primero que tendríamos que ir a elemento, células, y en células vamos a abrir un archivo, vincular archivo, que se encuentra concretamente dentro del siguiente camino. Dentro de C hay un archivo que es Program Data, que está oculto, había que hacerlo visible. Dentro de Program Data, Bentley. Dentro de Bentley, MicroStation, Workspace, System, Cell. Dentro de Cell, este archivo, ArchPath. Abrimos y dentro de él seleccionaríamos, hay representación de distintos materiales, estuco, y lo seleccionamos como patrón de relleno. Una vez que está seleccionado como patrón de relleno, vamos a modificar la escala. Por defecto viene a la escala 1, aquí ya la tenéis modificada a una centésima, y cogemos la opción de rellenar elemento. Pulsaríamos la entidad que hemos hecho agrupando huecos y se nos crea la simbología del moleteado que hemos elegido. Terminado esta ejecución, ya lo que nos quedaría exclusivamente es pasar al proceso de acotación y crearlo presentado dentro de un formato, pero eso corresponde a una mecánica que ya se ha explicado en otra práctica.